bien, Dino. Llegó la hora. El honor de la familia está en entredicho. ¡Al campo de honor, tigre! ¡A la carga! ¡Eso es, tigre! ¡Acaba con ellos! ¿Pero qué es lo que ven mis ojos? ¿Es acaso una perrita? Y que se compuso la cosa. Dino está enamorado. Vaya, esas tijeras automáticas son una maravilla. Oiga, Mermol. Es el nuevo vecino de Pedro, el tal Rocalíos. ¿En qué puedo servirle, señor Rocalíos? Y a propósito, mi nombre es Mármol, no Mermol. Yo le diré como me dé la gana, Mermol. Ahora escuche. Voy a tomar un baño de sol. Así que dígale a ese amiguillo suyo, el panzón picapiedra, que no haga mucho ruido mientras descanso. ¿Ya entendió? Sí, señor, ya entendí. Si hubiera sabido que iba a tener un vecino en la parte posterior cuando compré esta propiedad, Rock. Y otra cosa, ¡deje de podar cuando estoy hablando! Sí, lo siento, señor Rocalíos. Así está mejor. ¿Qué? ¡Payaso! Cortó mi traje de tiburonosaurio a la mitad. ¡Lo voy a pulverizar! Gracias, Bam Bam, tan fuerte. Brinquitos, eres un animal muy útil. Más útil que un carrito de supermercado. Muy bien, ya terminé de guardarlo todo. Ya puedes ir a jugar con Bam Bam. No te salgas del jardín. Hola, Pablo, ¿por qué te enfrentas? Vecino Rocalíos, es un gruñón. ¿De veras? Sí, será mejor que le diga a Pedro lo que me dijo que le dijera. ¿Y desde cuándo te convertiste en mandadero de Rocalíos? Desde que le vi la estatura que tiene. ¡Ah, eso es, Pebbles! ¡Eres una verdadera atleta! ¡Eso es! Pedro, ¿puedo hablar un momento contigo? Claro, enano. Está bien, Pebbles, ya fue a dormir tu siesta. Sí, después te daremos tu jugo de bambú. Oye, Pedro. ¿En qué puedo servirte, enano? Bueno, he venido a un asunto oficial. Nuestro mutuo vecino Rocalíos me dijo que te dijera que estuvieras callado mientras él toma unos baños de sol. Vaya, pero qué desvergonzo, ¿eh? No sé, yo solo escucho y obedezco. Bien, pues no pienso convertirme en uno de sus vasallos. Nos veremos después, enano. Me pondré a salvo en una de las esquinas neutrales. Qué desvergüenza de ese sujeto al enviar al enano para que me dijera que me estuviera callado. Olvídalo, Pedro. Después de todo, es nuestro nuevo vecino. Tenemos que soportarlo. Claro que lo pienso soportar. Un recto de derecha a la quijada debe ponerlo en su lugar. Esta es mi propiedad y no me estaré callado para nadie. ¿Ahora dónde vas, Pedro? Voy a conectar las aspersoras y a su majestad de amistad. Caracoles. Ya veo venir la tempestad. Está bien, Matilda. Empieza a regar. Tanto la cigarra pasó el verano entero. ¿Qué fue? Conectar esa regadera, panzón, le haré un nudo en la nariz a usted también. Ah, sí. ¿Qué le parecería que yo le aplastara la faz? Tranquilízate, Pedro. No queremos que haya pleitos. ¿Quién está peleando? Solo estoy... Ya, cálmate, Pedro. Lo detesto.
detesto? No lo detesto. Hay que ver eso. Jugando con las margaritas, ya lo había dicho, ese sujeto es una amenaza para la sociedad. Y además es más grande que tú. ¿Y eso qué? Lo único que conseguirá será cansarme y uno de estos días le voy a dar una golpiza. Yo no haría eso si fuera tú, Pedro. Estas hierbas siguen saliendo entre mis petunias y son del jardín de Picapiedra. Con él en este vecindario de desastres. Ya me cansó. Esta es la gota que vino a derramar el vaso. Oiga, Rocalíos, quiero arreglar algo con usted. Pobre Pedro, ¿cómo lo voy a extrañar en este rumbo? ¿En qué puedo servirle, señor Picapiedra? Mi nombre es Picapiedra. ¿Y cuál es la idea de arrojarme este puño de tierra? Será mejor que se deje de tonterías y sabe usted lo que le conviene. Dejarme de tonteto, amigo. Estése quieto. Ay. Muy gracioso, muy gracioso. Creo que es justo Adel. No sé quién es. ¿Vive en el vecindario también? ¡Ay! Está bien, usted se lo buscó, lo voy a... Ay, no me vaya a hacer eso para hacer cosquillas en los pies. Ay, no, por favor. Ay, no, por favor, deténgase. Ay, no, deténgase. Ya no, ya, no, por favor. Usted me mata, Picapiedra. No me venga con esos cuentos, Rocalíos. Esto significa la guerra. Estamos de acuerdo. Vengan esos 5. Correcto. Todo es bala. ¡Ay, brillo! Pedro Picapiedra, la próxima vez que quieras un trago de agua, entra mejor por la puerta. Cuidado con el perro. Ahora va a echarme a su perro. Rocalíos debe estar bromeando. Esta perrita no dañaría a una mosca. O estimarte. ¡Ay! ¡Ay! Así que la cosa es con perros, ¿no es así? Pues da la casualidad que mi Dino es el campeón del vecindario. ¿Por qué el garaje está arreglado como gimnasio, Vilma? Pedro está poniendo a Dino en forma. Dino tiene una gran pelea pendiente con el perro de Rocalíos. Muy bien, tigre. Ahora a brincar la cuerda. Está muy bien, pero levanta más las piernas y no lo olvides. Tú eres un tigre. Eso es estar con el saco de arena. Parece que tu tigre ya está listo, Pedro. Muy bien, Dino. Llegó la hora. El honor de la familia está en entredicho. Tú sabes cuál es tu deber. ¡Al campo de honor! ¡A la carga! ¡Eso es, tigre! ¡Duro con ellos! ¿Pero qué es lo que ven mis ojos? No puede ser. Es una Ahora sí que se acabó de componer la cosa. Dino enamorado. Oiga, Picapiedra. Si no mantiene a ese perro suyo fuera de mi jardín, voy a llamar a la perrera. Y además lo voy a golpear en la cabeza. Vaya arma secreta que resultaste ser. Ese Rocalíos me vuelve loco. Uno de estos días voy a dejar de tener buenos y finos modales. Olvidaré que soy un caballero.
Hasta mi fiel Dino es un traidor. ¿Por qué no te vas a jugar al billar y te olvidas de tus problemas? Es el enano. Tengo que calmarme o me voy a volver loco. Vilma tiene razón, Pedro. Tienes que salir y calmarte y olvidar a Rocalíos. Claro, me olvidaré hasta de que lo conozco. Así se habla, Pedro. Sabes, no hay nada mejor que reírse. Me se diviertan mucho. Correcto, adelante, Pedro. Mesa 5. La mesa 6 debe ser la siguiente. Tienes una cabeza estupenda para los números. Es extraño. Aún aquí escucho esa voz terrible de poca piedra. Todo listo, Pedro. Ataca. La bola 8 en la buchaca de este lado. Su voz la escucho muy cerca de mí. ¡Poca piedra! Sí, es él. ¡Rocalíos! ¿Qué cosa cree que está haciendo? ¿Jugando al billar? ¿Qué más? Oh, permítame. Solo eso faltaba, panzón. ¡Póngase en guardia! Déjame solo, enano. Lo voy a hacer pedazos. Suéltame, enano, suéltame. Voy a arreglar esto de una vez por todas. Estoy avergonzado de ti, Don enano, y perdóname por haberte echado a perder la noche. Club Atlético Rocamúsculos. ¿Te gustaría entrar a hacer un poco de ejercicio? Lo que tú digas, Pedro, así te olvidarás de tus frustraciones. Y uno, y dos, y uno, y uno, y uno. Ahora va con ese Rocalíos. Tranquilízate y trata de olvidar a cómo se llame. Se supone que debes estar descansando. Tienes razón, enano. Vamos a trabajar un rato con la piedrola medicinal. ¡Arriba! Venga. Bueno. Ven. Ya me siento mucho mejor. Después de todo, no se puede estar enfadado todo el tiempo. Suficiente, enano. Vamos a tomar un baño de vapor. Lo tomaré con tal de que no se me suba la cabeza. ¿Te sientes bien, Pedro? Ah, sí, es una forma estupenda de bajar de peso. Creo que ya tuvimos suficiente. Ya nos deshidratamos, vámonos antes de que nos desintegre. Y esta vez ese buscalíos de Rocalíos no estará por aquí para echarme a perder la noche. No. Está bien, ya voy, no tienen por qué tumbar la puerta. ¡Dino! ¿Desde cuándo tienes que tocar para entrar a la casa, Echándome su perro encima, panzón. Venga acá, vamos a arreglar este asunto ahora mismo. Le chichones, Rocalíos. Primero lo impresionaré con mi juego de piernas. ¿Vamos a pelear o va a bailar Charleston? ¡Pedro! ¿No importaría llevarte la basura, cariño? Eso se llama servicio rápido. Usualmente reniega porque dice que es trabajo de mujeres. Vilma, esta casa está bajo ley marcial. Nadie abandonará este lugar sin un salvoconducto. Vamos, Pedro, lo siguiente que nos impondrá serán los apagones. Hablo en serio, Vilma. Las luces se apagarán a las 10 en punto. Y no te atrevas a salir de esta casa. Y quítate ese horrible disfraz. Lleva a todo mundo a dormir y háganlo deprisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Está bien. ¿Quién será el tío vivo? Como si no lo supiera. Ese picapiedra ha ido demasiado lejos esta vez. Oiga, Pocapiedra, se le olvidó una cosa en mi casa. Tal vez ahora me dejen dormir un poco. ¡Cállate, demonio de perro! ¡Cállese, Rocaíos! Hay que verlos. Se han venido peleando durante semanas. No creo que puedan acostumbrarse el uno al otro. Rocalíos, si realmente es un hombre de las cavernas, póngase en guardia. Correcto, estése quieto. ¿Qué le pasa, Rocalíos? ¿Teme a la velocidad de mis piernas? Voy a hacerle un agujero en la cabeza. Ahora sí hizo que me enfadara en serio. ¿Alguno de ustedes juega tenis? ¡No voy a Pobre Pedro, aquí viene otra vez. ¡Lo voy a hacer pedazos con mis propias manos! ¿Y a qué se debe este pleito de ahora, Vilma? Algo que pasó entre Dino y la perrita del señor Roque, que es fraternizar con el enemigo. Obligue usted a esa perra matajaria que deje en paz a mi inocente Dino, por favor. Ella no está aquí, panzón. La envié con un veterinario para un examen general, así que lárguese, panzón. Nadie puede decirme panzón. Póngase en guardia, póngase en guardia. Y póngase uno de Hola. Es usted, doctorita. ¿Que ella va a qué? Ella va a ser madre en cualquier momento. Será mejor que venga inmediatamente. Y dígale al dueño del padre que venga también. Oiga, panzón, nuestros perros van a tener perritos. Lo espero en el consultorio del veterinario. Vilma, ser papá. Caracoles, me pregunta si repartirá habanos. Caracoles, y yo me convertiré en abuelo o algo parecido. ¡Saca el tronco móvil, Vilma! ¡Todos iremos a los... Esto va a acabar con mis nervios porque tardarán tanto. Solo espero que mi perrita no se haya asustado con su cara. Si sus perritos se parecen a usted, le podría ocasionar un trauma. Sí, ¿qué le parecería si le diera una traumatizada en la quijada? Panzón. Ay, no me diga panzón. Por favor, ¿quieren dejar de discutir? Tiene razón. Muy bien, vamos a dejar de discutir y a empezar a pelear. Es buena idea. Bueno, los felicito, señores. ¡Ay! Chispas, lo siento, doctor. Los dos creímos que usted era el otro. No hay cuidado, solo tendré que agregarlo a su cuenta. ¿Qué pasó con los perros, doctor? ¿Ya llegaron todos? Llegaron. Son ustedes ahora dueños de 15 nuevos cachorritos. ¿De 15 cachorritos? Y ya que prácticamente somos consuegros, ahora, Rocalíos, seamos buenos amigos y buenos vecinos. Claro, Picapiedra. Vengan esos 5. Es maravilloso. Y estos bebitos se divierten mucho. Sí, Vilma, mira los perritos. Hay que ver lo orgullosos que están el papá y la mamá. ¿Y sabes que además de cachorros, otra cosa buena nos pasó?
Pedro y el señor Rocalíos por fin aprendieron a estar juntos. Hola, Rocabeza, habla Sí. Oye, ¿no te gustaría tener un nuevo perrito? Hola. Hola, Rocky Goza. Oye, ¿no podrías dar albergue a un hermoso perrito? Espera, Rocabeza, quiero llamar al señor Rajuela. ¿Te quedarás con uno? Bien, Rocky Goza, qué bueno. Tienes razón, Vilma. Van a tener que estar juntos mucho tiempo. Se va a necesitar mucho trabajo de equipo para conseguirle casa a esos 15 perritos. El enano debería verme con esta barba postiza. Vamos, Picapiedra, nos queda muy poco tiempo. Debe aprender el discurso de agradecimiento. ¿Discurso de agradecimiento? ¿Para cuándo le entreguen el dinero? Repita conmigo. El Pueblinsky Minsky está Morinsky de Ambrinsky. El Pueblinsky está muerto de hambre. No. Tiene que enrollar más la lengua. El Pueblinsky Minsky está Morinsky de Ambrinsky. El Pueblinsky Reninsky está Morinsky de Ambrinsky. Oye, Betty, ¿qué te parece ir a este cine piedrógrafo? María Ro... No, parece ligera y entretenida. No estoy de acuerdo para esas piedrículas pesadas. Oye, Vilma, ¿dónde está mi piedrola de boliche? La puse aquí hace un momento. Bambán la tiene, cariño. Mamá, deja esa piedrola, pueden lastimarse. A mí me gusta la... ¡Ay, va! Las piedrolas no son para los niños. ¿Qué te parece, Vilma? Yo advirtiéndole a Bambam que no se fuera a lastimar y el lastimado resulté ser yo. ¿Yo? Bien, muchachas, me voy. Deseenme suerte. Este es uno de los partidos más importantes de la temporada. ¿Cómo es que no te fuiste temprano con Puchi, Pedro? Él iba a practicar. Pues, francamente, yo no necesito practicar. Y el enano necesita practicar mucho para recuperar el efecto que le daba a la bola. Mi juego es tan bueno ahora que demasiada práctica me lo arruinaría. ¡Ah! Bien, chicas, que se diviertan en la piedrícula y no lleguen muy no. Sacas antes que tú y Pablo, Pedro. Está bien, nos veremos. ¿No te parece gracioso que un par de hombres se enfrasquen tanto en el juego? Cualquiera diría que su vida depende de él. Que sigan así, Betty. Al menos ahí no se meten en problemas. Debe ser la niñera. ¿Pase? Hola, señora Picapiedra, señora Mármol. Pero es que había un gran alboroto en el Hotel Rocanilton y tuve que detenerme un momento. Pasaba. ¿Un alboroto? ¿Y de qué se trataba? No sé exactamente. Ya se fueron. Tenemos un par de horas falta de... así de risco. Estoy aburrido. ¿Creen que es fácil ser rey? No me agrada estar encerrado en este hotel. Necesito salir y divertirme. Un poco de descanso de vez en cuando. Siempre trabajar y jamás descansar cansa hasta un rey. Pero piense en sus responsabilidades, Majestad. Piense en todos sus súbditos que lo aman. Ah, sí. ¿Y cómo explican esto? Esto pasa cuando menos 10 veces al día. Pero y solo hay una cosa que me alegra, que no hay un solo buen lanzador de cuchillos en todo mi reino. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, necesito unas vacaciones. Pero, Majestad, no olvide a lo que vinimos. ¿Se refieren al botín? Por supuesto, si todo resulta bien en el baile de esta noche, conseguiremos el préstamo de 10 millones de piedrólares. ¡Fuchi! Renunciaría a todo este asunto por solo unas sabrosas carcajadas y una puta. Pero, señor, se olvida usted de los abonos del yate, y la limusina, y las alfombras de muro a muro del salón del trono. ¡Agáchese! Tiene que arreglar ese préstamo, su majestad. Yo me voy a jugar como yo juego, como todo un campeón. ¿Dónde empezamos a buscar? Por aquí, incluso por allá. Allá va el rey en un troncomóvil de plebeyo. ¡Deténgase! Por favor, señor, deténgase. ¿Se refieren a mí? Por favor, Majestad, sea razonable. No arruine todo solo por una noche de diversión. Piense en su reino, en sus súbditos. Sí, majestad, y si eso no significa nada, piense en nosotros. Es cierto, estamos acostumbrados a la buena vida. Y si no consigue el préstamo, todo lo perderemos. ¿Qué es lo que pasa? Yo no los conozco.
conozco y ustedes no me conocen a mí. Ahora retírense de mi troncomóvil o voy a llegar tarde a mi partido. Medio que apaciguarlo, Piedrinsky. Perdónenos, Su Majestad. ¡Oh, mi cabeza! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me pegó, Por favor, cálmese un poco, Su Majestad. Majestad, yo no soy ninguna majestad. Yo soy Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. Se supone que yo debería estar en el salón de bolos hace 10 minutos. Lo has golpeado muy fuerte, le arruinaste el acento. Sí, es muy dice. Oigan, ustedes están equivocados. Me están confundiendo con alguna otra persona. ¿Sabe, Rakinsky? Yo creo que sí. Bueno, hasta luego, amigos. Y no se preocupen. No tan deprisa. Escuche, Picapiedra, tenemos una proposición que hacerle. Él es Piedrinsky y yo soy Rakinsky. Sí, somos los primeros ministros de Rakilvania. Estamos aquí con nuestro rey para conseguir un préstamo. Pero el rey de no habrá nada de botín. Así que si usted toma su lugar esta noche, haremos que valga la pena el que lo haga. Oigan, ya se los dije, tengo un partido de bolos. ¿Bolos? No sea tonto, le pagaremos muy bien. Bien, ¿qué tan bien, ¿Qué le parece un milillo? ¿Dice usted un milillo? Que sean 2 milillos. 2 milillos. 3 milillos, pero ni uno más. 3 milillos, ¿Trola de boliche? ¿Dónde estará Pedro? ¿Tendría problemas para encontrar estacionamiento? ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Primero comeré algo y luego a recorrer la vida nocturna. Aquí viene ya Pedro. Hola, amigo. Creí que nunca llegarías. Pedro, ¿dónde vas? ¡Ey, Pedro! Con 100,000 diablos. Ese ni siquiera es su troncomóvil. Le está fallando un tornillo. ¿Qué será ese extraño, Eddie? Ah, pronto hamburguesas. Aquí debe ser donde comen los plebeyos. ¿Qué le servimos, amigo? Quiero comida plebeya. Todo en rebanadas a la carta. Usted se lo buscó. ¿Todo en rebanadas a la carta? Todo. Suena bastante exótico el nombre. Platillos regionales. Cuando Pedro se olvida de un partido de bolos, tengo la seguridad de que algo anda mal. Como no si no lo supiera. Ahí está, siempre pensando en comida. ¡Ey, Pedro! Caracoles, no sé lo que te pasa, pero te ayudaré en tus dificultades, amigo. Lo primero que tenemos que hacer es devolver este troncomóvil a su propietario. ¿De qué es lo que está hablando, plebeyo? Oye, Pedro, ¿por qué hablas con este acento? Pero aprieto. Bueno, antes que nada, ¿dónde conseguiste el troncomóvil? En nombre de Roca Albania, quite su asquerosa mano de mi brazo real. ¿Brazo real? ¡Ay, qué bárbaro! Está peor de lo que creí. Está completamente loco. Vamos, ten calma, amigo. Déjame llevarte a tu casa. Suélteme, plebeyo. Por favor, no me obligues a ser duro contigo. Aquí está su orden, amiguito. No olvides a casa conmigo. Eso es lo que tú crees. Pedro. Está en malas condiciones. Bueno, voy a tener que salvarlo. El troncomóvil que robó Pedro debe estar ahí dentro. Estas danzas folclóricas de tu país me encantan. Me encantan, son deliciosas. Pedro, ¡ey, Pedro! ¿Qué haces aquí en un lugar como este? Si el equipo de bolos no significa nada para ti, piensa en tu familia. Oh, aquí viene este loquito otra vez. Lo siento muchísimo, señorita, pero debo irme. Y no se preocupe que aquí viene un magnífico bailador. ¡Espera, Pedro, espera! ¿Cuál es su prisa? Vamos a bailar. Vaya, las cosas que uno hace por sus amigos. Así que esto es lo que ustedes los plebeyos hacen durante sus veladas. Maravilloso, sencillamente maravilloso. Esta vez te atrapé, amigo mío. ¡Oh, usted otra vez se ha convertido en una plaga! No, señor, voy a llevarte a tu casa, amiguito. ¡Maravilloso, maravilloso! Los ganadores del concurso de vals. Los felicito. Esta es la copa. Gracias. Pobre Pedro, ahora me doy cuenta de que está muriendinsky de ¡Vilma! ¡Pedro! Pedro Picapiedra. ¿Qué significa todo
con esa barba y bailando con esa mujer. ¿Qué tienes que decir en tu favor, Pedro? El Pueblinsky, no, Morena, disculpe, señora, y gracias por el baile, ha sido usted muy amable, pero me tengo que ir. Pedro, ven acá inmediatamente. Su Majestad, ¿a dónde se dirigió? ¡Se acabó el trato! ¿Se retira, Su Majestad? Tras de él, no dejes que se nos escape. Eso me pagan lo que sea, tengo que salir de aquí, pero rápido. Sí, Su Majestad. Siga ese tronco elevador. ¿Por qué lado se fue? Eso no lo sé. Lo que quiero saber es dónde está Cuchicuchi. Estoy segura que está mezclado en todo esto. ¡Bájame inmediatamente, plebeyo inmundo, que no entiendes que soy el rey de Rockilvania! Pedro, amigo, no sé qué te pasaría esta noche, pero cálmate, te volverás a ser tú mismo otra vez. Confía en mí, Pedro. Temo que la única forma de acabar con este plebeyo es la violencia. ¡Ay! Caracoles, Pedro, estoy empeñado en ayudarte, pero si sigues haciendo cosas como esa... Al fin estoy a salvo otra vez. Iré al hotel. Vengo a Su Majestad. Arriba, a la suite real. Oigan, esperen. ¿Saben? Creo que hoy resultó ser mi día. Pedro, ven para acá y acepta tu merecido como un hombre. Créame, señora, yo no soy Pedro, solo soy un pobre rey. ¿Rey? Bien. Sal y te coronaremos. 10,000. No lo haría ni por 100,000. Vilma. Creí que estaba allí dentro. ¿Cómo es que está aquí? Golpea primero. Pregunta después. ¡Y aquí! Sobre él, Betty. Sobre el Pielinsky. Al fin se fueron. Oh, no, el pequeño plebeyo. Ah, ¿con qué estás aquí? ¡Apártese de mí! ¡Oh! Ven acá, Pedro, por favor. Es por tu propio bien. Hazlo por Pebbles y por mí. Pablo, amigo, enano loquito, dime por qué me golpeaste allá en el vestíbulo. Por lo mismo que ahora. ¡Pablo! ¿Me quieres decir qué demonios pasa contigo? Te llevaré inmediatamente con Vilma. ¿Qué, con Vilma? No, iré hasta que haya tenido ocasión de calmarse. ¡Hey, Pedro! ¡Sal de ahí! Pablo, con que aquí estás, ya lo sabía. Está mezclado en esto también. No trato de sacar a Pedro. ¡Está aquí! No trates de zafarte de todo esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Pedro! ¡Espérame, por favor! ¿Pero para qué lo quiere usted? No lo sabe. Ese hombre representa 10 millones de piedrólares. ¿10 millones, Pedro? Estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacer. No, yo lo haré primero. Vamos, Betty. Vamos a atraparlos. ¡Que viva el rey! Oh, Pedro. La equivocación. Pero, ¿qué estás haciendo aquí en este lugar? Vilma, ni siquiera sé cómo empezar a explicarme, pero quisiera que me creyeras una cosa. Todo lo hice... 1,000 milillos de piedragmas de Rockylandia. En efecto, tan sólido. ¡Wow! ¿Cuánto es eso en dinero de piedra dura? ¿Dinero de piedra dura? Bueno, al cambio corriente actual, yo diría que como 3 piedrólares y 95 centavos. 13 piedrólares. Con 95 centavos. Al cambio oficial, 3.95 en dinero contante y sonante. Y es todo suyo, Picapiedra. ¿Qué dice usted a eso? Bueno, caracoles. Creo que solo hay una cosa que puedo decir. El Pueblinsky Niambrinsky. Era una mañana radiante en el cálido valle de Piedradura donde el sol brillaba con una intensidad generosa sobre las casas de piedra y los jardines bien cuidados de los ciudadanos. Pedro Picapiedra se encontraba en su jardín sintiendo el orgullo de un hombre que domina su territorio mientras observaba a su fiel mascota Dino. «Está bien, Dino», dijo Pedro con una voz profunda y cargada de una solemnidad casi cómica mientras miraba al dinosaurio doméstico a los ojos.
Llegó la hora de demostrar de que estamos hechos nuevo personaje que se movía con tanta seguridad en la propiedad contigua. Se trataba del nuevo vecino de Pedro, el tal Rocalito, quien parecía tener una opinión muy elevada de sí mismo y muy poca paciencia para los ruidos cotidianos de la vecindad. El señor Rocalito, con una postura aristocrática y distante, se dirigió a su ayudante para dar una instrucción clara. Voy a tomar un baño de sol, así que dígale a ese amiguillo suyo, el Panzón Picapiedra, que no haga mucho ruido durante mi descanso. ¿Ya entendió la instrucción? El ayudante asintió con rapidez, confirmando que sí, señor, ya entendí perfectamente. Rocalito suspiró con frustración mientras miraba el horizonte de piedra, murmurando para sí mismo que si hubiera sabido que iba a tener un vecino en la parte posterior cuando compró esta propiedad, se lo habría pensado 2 veces. La tensión aumentó cuando Pedro descubrió un pequeño desastre en su vestuario. «Payaso», gritó Pedro con los pulmones llenos de aire mientras sostenía su ropa dañada. «Cortó mi traje de tiburonosaurio a la mitad y juro que lo voy a pulverizar por este atrevimiento. Tener un hijo tan fuerte es una bendición, pero a veces los problemas crecen a la par de la fuerza. Riquito, eres un animal muy útil, pero esto ha pasado los límites». Mientras tanto, cerca de allí, la pequeña Pebble demostraba sus habilidades físicas con una energía desbordante. «Eso es, Pebble, eres una verdadera atleta», gritaban con orgullo, pero pronto llegó el momento de la calma. «Está bien, Pebble, ya fue suficiente por hoy porque tienes que ir a dormir tu siesta para recuperar energías». «No, José, no insistas más, porque si después te daremos tu jugo de bambú como recompensa por tu buen comportamiento». En medio de este escenario apareció Pablo, el inseparable compañero de Pedro, a quien este último solía llamar cariñosamente enano. «Oye, Pedro», saludó Pablo con su amabilidad habitual. «¿En qué puedo servirte, enano?», respondió Pedro con un tono que mezclaba la superioridad y la camaradería. «Bueno, he venido a un asunto oficial», explicó Pablo con cierta timidez. «Nuestro mutuo vecino Rocalito me dijo que te dijera que estuvieras callado mientras él toma unos baños de sol porque valora mucho su silencio». Pedro sintió que la sangre le hervía de indignación. «Vaya, pero qué desvergonzado resultó ser este sujeto», exclamó Pedro moviendo los brazos con agitación. «¿Quién fue el que lo nombró rey del vecindario para darnos órdenes de esa manera?». Pablo solo pudo encogerse de hombros y responder que no sabía nada al respecto, pues él solo escucha y obedece lo que le piden. «Bien, pues no pienso convertirme en uno de sus vasallos ni pienso seguir sus reglas absurdas», sentenció Pedro con firmeza. «Nos veremos después, enano, porque ahora tengo asuntos que atender». Pablo se retiró pensando que ya había cumplido con su deber y que ahora lo más sensato sería ponerse a salvo en una de las esquinas neutrales de la calle antes de que estallara el conflicto. Pedro continuó rumiando su enojo en voz alta, considerando que era una desvergüenza total que ese sujeto enviara al enano para que le dijera que se estuviera callado en su propia casa. Vilma, su sensata y paciente esposa, trató de calmar los ánimos sugiriendo que era mejor olvidarlo, ya que después de todo era el nuevo vecino, y tenían que aprender a soportarlo para mantener la armonía. «Claro que lo pienso soportar», replicó Pedro con una ironía filosa. «Un recto de derecha a la quijada debe ponerlo en su lugar y enseñarle modales básicos de convivencia. Esta es mi propiedad y no me estaré callado para nadie porque aquí mando yo». Vilma, al ver que su esposo se dirigía hacia el exterior, le preguntó con preocupación a dónde iba ahora. Pedro respondió con determinación que iba a conectar las aspersoras para regar el jardín, y que poco le importaba si a su majestad de aquí junto le molestaba el sonido del agua o la humedad. «Ya veo venir la tempestad», murmuró alguien al ver la determinación de Pedro. «Está bien, Matilda, empieza a regar con fuerza», ordenó Pedro a su herramienta de jardín. El agua comenzó a salir con un ritmo constante, pero pronto el silencio fue interrumpido por un ruido inesperado. «Esa cigarra pasó el verano entero cantando y ahora parece que nosotros también haremos ruido». «¿Qué fue eso?», gritó Rocalito apareciendo de repente con el rostro rojo de ira. «Si vuelve a conectar esa regadera Pansol, le haré un nudo en la nariz a usted también para que aprenda la lección». Pedro no se quedó atrás y desafió al vecino preguntando qué le parecería que él le aplastara la paz de un solo golpe. Vilma intervino nuevamente pidiendo tranquilidad, porque no querían que hubiera pleitos innecesarios entre vecinos. «¿Quién está peleando?», cuestionó Pedro tratando de justificar su actitud. «Solo estoy gritando porque estoy muy enojado y tengo derecho a expresar mi frustración». «Ya cálmate, Pedro», insistió Vilma, pero Pedro estaba en un estado de agitación difícil de controlar. «¿Lo detesto?», se preguntaba a sí mismo mientras caminaba de un lado a otro. «No lo detesto, simplemente no soporto su arrogancia».
Hay que ver eso, exclamó al ver al vecino realizando una actividad pacífica. Jugando con las margaritas como si fuera el ser más inocente del mundo. Ya lo había dicho antes que ese sujeto es una amenaza para la sociedad y para la paz de este barrio. Pablo intervino para señalar un detalle obvio mencionando que el vecino era notablemente más grande que Pedro. ¿Y eso qué tiene que ver?, respondió Pedro sin amedrentarse. Lo único que conseguirá ese hombre será cansarme y uno de estos días le voy a dar una golpiza que no olvidará jamás. Yo no haría eso si fuera tú, Pedro, advirtió Pablo con prudencia, pero Pedro ya no escuchaba razones. Esto se cansó y esta es la gota que vino a derramar el vaso de mi paciencia. Pedro caminó con paso firme hacia la cerca y gritó con todas sus fuerzas llamando a su rival. Oiga, Rocalíos, quiero arreglar algo con usted ahora mismo. Pablo observaba desde lejos con tristeza pensando en lo mucho que iba a extrañar a su amigo en el rumbo si las cosas salían mal. ¿En qué puedo servirle, señor Pocapiedra?, preguntó Rocalito usando un tono burlón y distorsionando el apellido de Pedro. Mi nombre es Picapiedra, corrigió Pedro con los dientes apretados. ¿Y cuál es la idea de arrojarme este puño de tierra a mi propiedad? Será mejor que se deje de tonterías si sabe usted lo que le conviene para su salud. Dejarme de tonterías, repitió Rocalito con una sonrisa provocadora. Correcto, amigo, estése quieto y no busque problemas donde no los hay. Pedro lo encontró muy gracioso, pero el vecino continuó con sus advertencias. Creo que es justo advertirle que yo soy un experto en karate y que mis manos son armas letales. ¿Karate?, preguntó Pedro confundido. ¿Quién es ese tal karate? No sé quién es ese hombre, pero si vive en el vecindario también debería presentarse correctamente. Rocalito se desesperó ante la ignorancia de Pedro y lanzó un ataque rápido. No me vaya a hacer eso, por favor, suplicó Pedro por un segundo antes de ser derribado. Aliós, gritó el vecino celebrando su movimiento. Pedro se levantó del suelo con la dignidad herida y declaró solemnemente que eso significaba la guerra total. Ambos estuvieron de acuerdo en que la paz se había terminado. Pedro Picapiedra, la próxima vez que quieras un trago de agua entra mejor por la puerta principal y ten mucho cuidado con el perro, advirtió Rocalito mientras se retiraba. Pedro pensó que Rocalíos debía estar bromeando porque esa perrita pequeña que acompañaba al vecino no parecía capaz de dañar ni a una mosca. Hola, pequeñita, saludó Pedro tratando de ser amable con el animal. No te asustes porque no voy a lastimarte, pero luego su mente empezó a maquinar un plan. Así que la cosa es con perros, ¿no es así? Pues da la casualidad que mi Dino es el campeón indiscutible del vecindario y tiene una fuerza descomunal. Poco después Vilma entró al garaje y se sorprendió al ver el cambio radical del lugar. ¿Por qué el garaje está arreglado como si fuera un gimnasio de entrenamiento profesional, Vilma?, preguntó ella misma antes de ver a Pedro. Pedro estaba poniendo a Dino en forma para la gran confrontación. Dino tiene una gran pelea pendiente con el perro de Rocalíos y debe estar preparado para defender el honor de los Picapiedra. Muy bien, tigre, ahora a brincar la cuerda con ritmo, ordenó Pedro mientras Dino intentaba seguir las instrucciones. Está muy bien, pero levanta más las piernas y no lo olvides nunca que tú eres un tigre salvaje en el fondo de tu corazón. Ahora vamos a trabajar con el saco de arena para endurecer los músculos. Pablo apareció por allí y comentó que parecía que el tigre ya estaba listo para la acción. Muy bien, Dino, llegó la hora de la verdad porque el honor de la familia está en entredicho y tú sabes perfectamente cuál es tu deber sagrado. Al campo de honor. A la carga, gritó Pedro emocionado. Sin embargo, cuando llegaron al lugar del encuentro algo inesperado sucedió. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Pedro sin poder creer lo que veían sus ojos. No puede ser. Es una perrilla encantadora. La agresividad de Dino desapareció en un segundo y fue reemplazada por una mirada de adoración absoluta. Ahora sí que se acabó de componer la cosa de manera definitiva porque Dino está perdidamente enamorado de la mascota del enemigo. Oye, Pocapiedra, gritó Rocalito desde su jardín. Si no mantienes a tu animal lejos de mi propiedad voy a tener que intervenir y además lo voy a golpear en la cabeza para... Era una mañana radiante en el cálido valle de Piedradura donde el sol brillaba con una intensidad generosa sobre las casas de piedra y los jardines bien cuidados de los ciudadanos. Pedro Picapiedra se encontraba en su jardín sintiendo el orgullo de un hombre que domina su territorio mientras observaba a su fiel mascota Dino. Está bien, Dino, dijo Pedro con una voz profunda y cargada de una solemnidad casi cómica mientras miraba al dinosaurio doméstico a los ojos.
Llegó la hora de demostrar de que estamos hechos porque el honor de la familia está en entredicho y no podemos permitir que nadie pase por encima de nosotros. El campo de honor pide a la profesora y parece que ahora sí que se compuso la cosa de una manera que no esperábamos. Pedro no podía imaginar en ese momento que su amado Dino estaba perdidamente enamorado, pero su atención fue desviada por el sonido de unas tijeras automáticas que funcionaban con una precisión asombrosa. Vaya, estas tijeras automáticas son una verdadera maravilla de la tecnología moderna, exclamó Pedro mientras observaba el ingenio mecánico trabajar el césped con una eficiencia envidiable. En ese momento apareció el vecino con una actitud que Pedro consideró de inmediato como un desafío a su autoridad doméstica. Oiga, Mermol, venga acá, gritó Pedro tratando de entender quién era el nuevo personaje que se movía con tanta seguridad en la propiedad contigua. Se trataba del nuevo vecino de Pedro, el tal Rocalito, quien parecía tener una opinión muy elevada de sí mismo y muy poca paciencia para los ruidos cotidianos de la vecindad. El señor Rocalito, con una postura aristocrática y distante, se dirigió a su ayudante para dar una instrucción clara. Voy a tomar un baño de sol, así que dígale a ese amiguillo suyo, el Panzón Picapiedra, que no haga mucho ruido durante mi descanso. ¿Ya entendió la instrucción? El ayudante asintió con rapidez, confirmando que sí, señor, ya entendí perfectamente. Rocalito suspiró con frustración mientras miraba el horizonte de piedra, murmurando para sí mismo que si hubiera sabido que iba a tener un vecino en la parte posterior cuando compró esta propiedad, se lo habría pensado 2 veces. La tensión aumentó cuando Pedro descubrió un pequeño desastre en su vestuario. «Payaso», gritó Pedro con los pulmones llenos de aire mientras sostenía su ropa dañada. «Cortó mi traje de tiburonosaurio a la mitad y juro que lo voy a pulverizar por este atrevimiento. Tener un hijo tan fuerte es una bendición, pero a veces los problemas crecen a la par de la fuerza. Riquito, eres un animal muy útil, pero esto ha pasado los límites». Mientras tanto, cerca de allí, la pequeña Pebble demostraba sus habilidades físicas con una energía desbordante. «Eso es, Pebble, eres una verdadera atleta», gritaban con orgullo, pero pronto llegó el momento de la calma. «Está bien, Pebble, ya fue suficiente por hoy porque tienes que ir a dormir tu siesta para recuperar energías. No, José, no insistas más, porque si después te daremos tu jugo de bambú como recompensa por tu buen comportamiento». En medio de este escenario apareció Pablo, el inseparable compañero de Pedro, a quien este último solía llamar cariñosamente enano. «Oye, Pedro», saludó Pablo con su amabilidad habitual. «¿En qué puedo servirte, enano?», respondió Pedro con un tono que mezclaba la superioridad y la camaradería. «Bueno, he venido a un asunto oficial», explicó Pablo con cierta timidez. «Nuestro mutuo vecino Rocalito me dijo que te dijera que estuvieras callado mientras él toma unos baños de sol porque valora mucho su silencio». Pedro sintió que la sangre le hervía de indignación. «Vaya, pero qué desvergonzado resultó ser este sujeto», exclamó Pedro moviendo los brazos con agitación. «¿Quién fue el que lo nombró rey del vecindario para darnos órdenes de esa manera?». Pablo solo pudo encogerse de hombros y responder que no sabía nada al respecto, pues él solo escucha y obedece lo que le piden. «Bien, pues no pienso convertirme en uno de sus vasallos ni pienso seguir sus reglas absurdas», sentenció Pedro con firmeza. «Nos veremos después, enano, porque ahora tengo asuntos que atender». Pablo se retiró pensando que ya había cumplido con su deber y que ahora lo más sensato sería ponerse a salvo en una de las esquinas neutrales de la calle antes de que estallara el conflicto. Pedro continuó rumiando su enojo en voz alta, considerando que era una desvergüenza total que ese sujeto enviara al enano para que le dijera que se estuviera callado en su propia casa. Vilma, su sensata y paciente esposa, trató de calmar los ánimos sugiriendo que era mejor olvidarlo, ya que después de todo era el nuevo vecino, y tenían que aprender a soportarlo para mantener la armonía. «Claro que lo pienso soportar», replicó Pedro con una ironía filosa. «Un recto de derecha a la quijada debe ponerlo en su lugar y enseñarle modales básicos de convivencia. Esta es mi propiedad y no me estaré callado para nadie porque aquí mando yo». Vilma, al ver que su esposo se dirigía hacia el exterior, le preguntó con preocupación a dónde iba ahora. Pedro respondió con determinación que iba a conectar las aspersoras para regar el jardín, y que poco le importaba si a su majestad de aquí junto le molestaba el sonido del agua o la humedad. «Ya veo venir la tempestad», murmuró alguien al ver la determinación de Pedro. «Está bien, Matilda, empieza a regar con fuerza», ordenó Pedro a su herramienta de jardín. El agua comenzó a salir con un ritmo constante, pero pronto el silencio fue interrumpido por un ruido inesperado. «Esa cigarra pasó el verano entero cantando y ahora parece que nosotros también haremos ruido». «¿Qué fue eso?», gritó Rocalito apareciendo de repente con el rostro rojo de ira.
Si vuelve a conectar esa regadera Pansol le haré un nudo en la nariz a usted también para que aprenda la lección. Pedro no se quedó atrás y desafió al vecino preguntando qué le parecería que él le aplastara la paz de un solo golpe. Vilma intervino nuevamente pidiendo tranquilidad, porque no querían que hubiera pleitos innecesarios entre vecinos. ¿Quién está peleando?, cuestionó Pedro tratando de justificar su actitud. Solo estoy gritando porque estoy muy enojado y tengo derecho a expresar mi frustración. Ya cálmate, Pedro, insistió Vilma, pero Pedro estaba en un estado de agitación difícil de controlar. ¿Lo detesto?, se preguntaba a sí mismo mientras caminaba de un lado a otro. No lo detesto, simplemente no soporto su arrogancia. Hay que ver eso, exclamó al ver al vecino realizando una actividad pacífica. Jugando con las margaritas como si fuera el ser más inocente del mundo. Ya lo había dicho antes que ese sujeto es una amenaza para la sociedad y para la paz de este barrio. Pablo intervino para señalar un detalle obvio mencionando que el vecino era notablemente más grande que Pedro. ¿Y eso qué tiene que ver?, respondió Pedro sin amedrentarse. Lo único que conseguirá ese hombre será cansarme y uno de estos días le voy a dar una golpiza que no olvidará jamás. Yo no haría eso si fuera tú, Pedro, advirtió Pablo con prudencia, pero Pedro ya no escuchaba razones. Esto se cansó y esta es la gota que vino a derramar el vaso. Era una mañana radiante en el cálido valle de Piedradura donde el sol brillaba con una intensidad generosa sobre las casas de piedra y los jardines bien cuidados de los ciudadanos. Pedro Picapiedra se encontraba en su jardín sintiendo el orgullo de un hombre que domina su territorio mientras observaba a su fiel mascota Dino. Está bien, Dino, dijo Pedro con una voz profunda y cargada de una solemnidad casi cómica mientras miraba al dinosaurio doméstico a los ojos. Llegó la hora de demostrar de qué estamos hechos porque el honor de la familia está en entredicho y no podemos permitir que nadie pase por encima de nosotros. El campo de honor pide a la profesora y parece que ahora sí que se compuso la cosa de una manera que no esperábamos. Pedro no podía imaginar en ese momento que su amado Dino estaba perdidamente enamorado, pero su atención fue desviada por el sonido de unas tijeras automáticas que funcionaban con una precisión asombrosa. Vaya, estas tijeras automáticas son una verdadera maravilla de la tecnología moderna, exclamó Pedro mientras observaba el ingenio mecánico trabajar el césped con una eficiencia envidiable. En ese momento apareció el vecino con una actitud que Pedro consideró de inmediato como un desafío a su autoridad doméstica. Oiga, Mermol, venga acá, gritó Pedro tratando de entender quién era el nuevo personaje que se movía con tanta seguridad en la propiedad contigua. Se trataba del nuevo vecino de Pedro, el tal Rocalito, quien parecía tener una opinión muy elevada de sí mismo y muy poca paciencia para los ruidos cotidianos de la vecindad. El señor Rocalito, con una postura aristocrática y distante, se dirigió a su ayudante para dar una instrucción clara. Voy a tomar un baño de sol, así que dígale a ese amiguillo suyo, el panzón Picapiedra, que no haga mucho ruido durante mi descanso. ¿Ya entendió la instrucción? El ayudante asintió con rapidez, confirmando que sí, señor, ya entendí perfectamente. Rocalito suspiró con frustración mientras miraba el horizonte de piedra, murmurando para sí mismo que si hubiera sabido que iba a tener un vecino en la parte posterior cuando compró esta propiedad, se lo habría pensado dos veces. La tensión aumentó cuando Pedro descubrió un pequeño desastre en su vestuario. «Payaso», gritó Pedro con los pulmones llenos de aire mientras sostenía su ropa dañada. «Cortó mi traje de tiburonosaurio a la mitad y juro que lo voy a pulverizar por este atrevimiento. Tener un hijo tan fuerte es una bendición, pero a veces los problemas crecen a la par de la fuerza. Riquito, eres un animal muy útil, pero esto ha pasado los límites». Mientras tanto, cerca de allí, la pequeña Pebble demostraba sus habilidades físicas con una energía desbordante. «Eso es, Pebble, eres una verdadera atleta», gritaban con orgullo, pero pronto llegó el momento de la calma. «Está bien, Pebble, ya fue suficiente por hoy porque tienes que ir a dormir tu siesta para recuperar energías. No, José, no insistas más porque si después te daremos tu jugo de bambú como recompensa por tu buen comportamiento». En medio de este escenario apareció Pablo, el inseparable compañero de Pedro, a quien este último solía llamar cariñosamente enano. «Oye, Pedro», saludó Pablo con su amabilidad habitual. «¿En qué puedo servirte, enano?», respondió Pedro con un tono que mezclaba la superioridad y la camaradería. «Bueno, he venido a un asunto oficial», explicó Pablo con cierta timidez. «Nuestro mutuo vecino Rocalito me dijo que te dijera que estuvieras callado mientras él toma unos baños de sol porque valora mucho su silencio». Pedro sintió que la sangre le hervía de indignación. «Vaya, pero qué desvergonzado resultó ser este sujeto», exclamó Pedro moviendo los brazos con agitación.
¿Quién fue el que lo nombró rey del vecindario para darnos órdenes de esa manera? Pablo solo pudo encogerse de hombros y responder que no sabía nada al respecto, pues él solo escucha y obedece lo que le piden. Bien, pues no pienso convertirme en uno de sus vasallos ni pienso seguir sus reglas absurdas, sentenció Pedro con firmeza. Nos veremos después, enano, porque ahora tengo asuntos que atender. Pablo se retiró pensando que ya había cumplido con su deber y que ahora lo más sensato sería ponerse a salvo en una de las esquinas neutrales de la calle antes de que estallara el conflicto. Pedro continuó rumiando su enojo en voz alta, considerando que era una desvergüenza total que ese sujeto enviara al enano para que le dijera que se estuviera callado en su propia casa. Vilma, su sensata y paciente esposa, trató de calmar los ánimos sugiriendo que era mejor olvidarlo, ya que después de todo era el nuevo vecino, y tenían que aprender a soportarlo para mantener la armonía. Claro que lo pienso soportar, replicó Pedro con una ironía filosa. Un recto de derecha a la quijada debe ponerlo en su lugar y enseñarle modales básicos de convivencia. Esta es mi propiedad y no me estaré callado para nadie porque aquí mando yo. Vilma, al ver que su esposo se dirigía hacia el exterior, le preguntó con preocupación a dónde iba ahora. Pedro respondió con determinación que iba a conectar las aspersoras para regar el jardín, y que poco le importaba si a su majestad de aquí junto le molestaba el sonido del agua o la humedad. Ya veo venir la tempestad, murmuró alguien al ver la determinación de Pedro. Está bien, Matilda, empieza a regar con fuerza, ordenó Pedro a su herramienta de jardín. El agua comenzó a salir con un ritmo constante, pero pronto el silencio fue interrumpido por un ruido inesperado. Esa cigarra pasó el verano entero cantando y ahora parece que nosotros también haremos ruido. ¿Qué fue eso?, gritó Rocalito apareciendo de repente con el rostro rojo de ira. Si vuelve a conectar esa regadera, Pansol, le haré un nudo en la nariz a usted también para que aprenda la lección. Pedro no se quedó atrás y desafió al vecino preguntando qué le parecería que él le aplastara la paz de un solo golpe. Vilma intervino nuevamente pidiendo tranquilidad porque no querían que hubiera pleitos innecesarios entre vecinos. ¿Quién está peleando?, cuestionó Pedro tratando de justificar su actitud. Solo estoy gritando porque estoy muy enojado y tengo derecho a expresar mi frustración. Ya cálmate, Pedro, insistió Vilma, pero Pedro estaba en un estado de agitación difícil de controlar. ¿Lo detesto?, se preguntaba a sí mismo mientras caminaba de un lado a otro. No lo detesto, simplemente no soporto su arrogancia. Hay que ver eso, exclamó al ver al vecino realizando una actividad pacífica. Jugando con las margaritas como si fuera el ser más inocente del mundo. Ya lo había dicho antes que ese sujeto es una amenaza para la sociedad y para la paz de este barrio. Pablo intervino para señalar un detalle obvio mencionando que el vecino era notablemente más grande que Pedro. ¿Y eso qué tiene que ver?, respondió Pedro sin amedrentarse. Lo único que conseguirá ese hombre será cansarme y uno de estos días le voy a dar una golpiza que no olvidará jamás. Yo no haría eso si fuera tú, Pedro, advirtió Pablo con prudencia, pero Pedro ya no escuchaba razones. Esto se cansó y esta es la gota que vino a derramar el vaso de mi paciencia. Pedro caminó con paso firme hacia la cerca y gritó con todas sus fuerzas llamando a su rival. Oiga, Rocalíos, quiero arreglar algo con usted ahora mismo. Pablo observaba desde lejos con tristeza pensando en lo mucho que iba a extrañar a su amigo en el rumbo si las cosas salían mal. ¿En qué puedo servirle, señor Pocapiedra?, preguntó Rocalito usando un tono burlón y distorsionando el apellido de Pedro. Mi nombre es Picapiedra, corrigió Pedro con los dientes apretados. ¿Y cuál es la idea de arrojarme este puño de tierra a mi propiedad? Será mejor que se deje de tonterías si sabe usted lo que le conviene para su salud. Dejarme de tonterías, repitió Rocalito con una sonrisa provocadora. Correcto, amigo, estése quieto y no busque problemas donde no los hay. Pedro lo encontró muy gracioso, pero el vecino continuó con sus advertencias. Creo que es justo advertirle que yo soy un experto en karate y que Era una mañana radiante en el cálido valle de Piedradura donde el sol brillaba con una intensidad generosa sobre las casas de piedra y los jardines bien cuidados de los ciudadanos. Pedro Picapiedra se encontraba en su jardín sintiendo el orgullo de un hombre que domina su territorio mientras observaba a su fiel mascota Dino. Está bien, Dino, dijo Pedro con una voz profunda y cargada de una solemnidad casi cómica mientras miraba al dinosaurio doméstico a los ojos. Llegó la hora de demostrar de que estamos hechos porque el honor de la familia está en entredicho y no podemos permitir que nadie pase por encima de nosotros. El campo de honor pide a la profesora y parece que ahora sí que se compuso la cosa de una manera que no esperábamos.
Pedro no podía imaginar en ese momento que su amado Dino estaba perdidamente enamorado, pero su atención fue desviada por el sonido de unas tijeras automáticas que funcionaban con una precisión asombrosa. «Vaya, estas tijeras automáticas son una verdadera maravilla de la tecnología moderna», exclamó Pedro mientras observaba el ingenio mecánico trabajar el césped con una eficiencia envidiable. En ese momento apareció el vecino con una actitud que Pedro consideró de inmediato como un desafío a su autoridad doméstica. «Oiga, Mermol, venga acá», gritó Pedro tratando de entender quién era el nuevo personaje que se movía con tanta seguridad en la propiedad contigua. Se trataba del nuevo vecino de Pedro, el tal Rocalito, quien parecía tener una opinión muy elevada de sí mismo y muy poca paciencia para los ruidos cotidianos de la vecindad. El señor Rocalito, con una postura aristocrática y distante, se dirigió a su ayudante para dar una instrucción clara. «Voy a tomar un baño de sol, así que dígale a ese amiguillo suyo, el Panzón Picapiedra, que no haga mucho ruido durante mi descanso». «¿Ya entendió la instrucción?». El ayudante asintió con rapidez, confirmando que sí, señor, ya entendí perfectamente. Rocalito suspiró con frustración mientras miraba el horizonte de piedra, murmurando para sí mismo que si hubiera sabido que iba a tener un vecino en la parte posterior cuando compró esta propiedad, se lo habría pensado 2 veces. La tensión aumentó cuando Pedro descubrió un pequeño desastre en su vestuario. «Payaso», gritó Pedro con los pulmones llenos de aire mientras sostenía su ropa dañada. «Cortó mi traje de tiburonosaurio a la mitad y juro que lo voy a pulverizar por este atrevimiento. Tener un hijo tan fuerte es una bendición, pero a veces los problemas crecen a la par de la fuerza. Riquito, eres un animal muy útil, pero esto ha pasado los límites». Mientras tanto, cerca de allí, la pequeña Pebble demostraba sus habilidades físicas con una energía desbordante. «Eso es, Pebble, eres una verdadera atleta», gritaban con orgullo, pero pronto llegó el momento de la calma. «Está bien, Pebble, ya fue suficiente por hoy porque tienes que ir a dormir tu siesta para recuperar energías». «No, José, no insistas más, porque si después te daremos tu jugo de bambú como recompensa por tu buen comportamiento». En medio de este escenario apareció Pablo, el inseparable compañero de Pedro, a quien este último solía llamar cariñosamente enano. «Oye, Pedro», saludó Pablo con su amabilidad habitual. «¿En qué puedo servirte, enano?», respondió Pedro con un tono que mezclaba la superioridad y la camaradería. «Bueno, he venido a un asunto oficial», explicó Pablo con cierta timidez. «Nuestro mutuo vecino Rocalito me dijo que te dijera que estuvieras callado mientras él toma unos baños de sol porque valora mucho su silencio». Pedro sintió que la sangre le hervía de indignación. «Vaya, pero qué desvergonzado resultó ser este sujeto», exclamó Pedro moviendo los brazos con agitación. «¿Quién fue el que lo nombró rey del vecindario para darnos órdenes de esa manera?». Pablo solo pudo encogerse de hombros y responder que no sabía nada al respecto, pues él solo escucha y obedece lo que le piden. «Bien, pues no pienso convertirme en uno de sus vasallos ni pienso seguir sus reglas absurdas», sentenció Pedro con firmeza. «Nos veremos después, enano, porque ahora tengo asuntos que atender». Pablo se retiró pensando que ya había cumplido con su deber y que ahora lo más sensato sería ponerse a salvo en una de las esquinas neutrales de la calle antes de que estallara el conflicto. Pedro continuó rumiando su enojo en voz alta, considerando que era una desvergüenza total que ese sujeto enviara al enano para que le dijera que se estuviera callado en su propia casa. Vilma, su sensata y paciente esposa, trató de calmar los ánimos sugiriendo que era mejor olvidarlo, ya que después de todo era el nuevo vecino y tenían que aprender a soportarlo para mantener la armonía. «Claro que lo pienso soportar», replicó Pedro con una ironía filosa. «Un recto de derecha a la quijada debe ponerlo en su lugar y enseñarle modales básicos de convivencia. Esta es mi propiedad y no me estaré callado para nadie porque aquí mando yo». Vilma, al ver que su esposo se dirigía hacia el exterior, le preguntó con preocupación a dónde iba ahora. Pedro respondió con determinación que iba a conectar las aspersoras para regar el jardín y que poco le importaba si a su majestad de aquí junto le molestaba el sonido del agua o la humedad. «Ya veo venir la tempestad», murmuró alguien al ver la determinación de Pedro. «Está bien, Matilda, empieza a regar con fuerza», ordenó Pedro a su herramienta de jardín. El agua comenzó a salir con un ritmo constante, pero pronto el silencio fue interrumpido por un ruido inesperado. «Esa cigarra pasó el verano entero cantando y ahora parece que nosotros también haremos ruido». «¿Qué fue eso?», gritó Rocalito apareciendo de repente con el rostro rojo de ira. «Si vuelve a conectar esa regadera Pansol, le haré un nudo en la nariz a usted también para que aprenda la lección». Pedro no se quedó atrás y desafió al vecino preguntando qué le parecería que él le aplastara la paz de un solo golpe.
Vilma intervino nuevamente pidiendo tranquilidad, porque no querían que hubiera pleitos innecesarios entre vecinos. ¿Quién está peleando?, cuestionó Pedro tratando de justificar su actitud. Solo estoy gritando porque estoy muy enojado y tengo derecho a expresar mi frustración. Ya cálmate, Pedro, insistió Vilma, pero Pedro estaba en un estado de agitación difícil de controlar. ¿Lo detesto?, se preguntaba a sí mismo mientras caminaba de un lado a otro. No lo detesto, simplemente no soporto su arrogancia. Hay que ver eso, exclamó al ver al vecino realizando una actividad pacífica. Jugando con las margaritas como si fuera el ser más inocente del mundo. Ya lo había dicho antes que ese sujeto es una amenaza para la sociedad y para la paz de este barrio. Pablo intervino para señalar un detalle obvio mencionando que el vecino era notablemente más grande que Pedro. ¿Y eso qué tiene que ver?, respondió Pedro sin amedrentarse. Lo único que conseguirá ese hombre será cansarme y uno de estos días le voy a dar una golpiza que no olvidará jamás. Yo no haría eso si fuera tú, Pedro, advirtió Pablo con prudencia, pero Pedro ya no escuchaba razones. Esto se cansó y esta es la gota que vino a derramar el vaso de mi paciencia. Pedro caminó con paso firme hacia la cerca y gritó con todas sus fuerzas llamando a su rival. Oiga, Rocalíos, quiero arreglar algo con usted ahora mismo. Pablo observaba desde lejos con tristeza pensando en lo mucho que iba a extrañar a su amigo en el rumbo si las cosas salían mal. ¿En qué puedo servirle, señor Pocapiedra?, preguntó Rocalito usando un tono burlón y distorsionando el apellido de Pedro. Mi nombre. Era una mañana radiante en el cálido valle de Piedradura donde el sol brillaba con una intensidad generosa sobre las casas de piedra y los jardines bien cuidados de los ciudadanos. Pedro Picapiedra se encontraba en su jardín sintiendo el orgullo de un hombre que domina su territorio mientras observaba a su fiel mascota Dino. Está bien, Dino, dijo Pedro con una voz profunda y cargada de una solemnidad casi cómica mientras miraba al dinosaurio doméstico a los ojos. Llegó la hora de demostrar de que estamos hechos porque el honor de la familia está en entredicho y no podemos permitir que nadie pase por encima de nosotros. El campo de honor pide a la profesora y parece que ahora sí que se compuso la cosa de una manera que no esperábamos. Pedro no podía imaginar en ese momento que su amado Dino estaba perdidamente enamorado, pero su atención fue desviada por el sonido de unas tijeras automáticas que funcionaban con una precisión asombrosa. Vaya, estas tijeras automáticas son una verdadera maravilla de la tecnología moderna, exclamó Pedro mientras observaba el ingenio mecánico trabajar el césped con una eficiencia envidiable. En ese momento apareció el vecino con una actitud que Pedro consideró de inmediato como un desafío a su autoridad doméstica. Oiga, Mermol, venga acá, gritó Pedro tratando de entender quién era el nuevo personaje que se movía con tanta seguridad en la propiedad contigua. Se trataba del nuevo vecino de Pedro, el tal Rocalito, quien parecía tener una opinión muy elevada de sí mismo y muy poca paciencia para los ruidos cotidianos de la vecindad. El señor Rocalito, con una postura aristocrática y distante, se dirigió a su ayudante para dar una instrucción clara. Voy a tomar un baño de sol, así que dígale a ese amiguillo suyo, el panzón Picapiedra, que no haga mucho ruido durante mi descanso. ¿Ya entendió la instrucción? El ayudante asintió con rapidez, confirmando que sí, señor, ya entendí perfectamente. Rocalito suspiró con frustración mientras miraba el horizonte de piedra, murmurando para sí mismo que si hubiera sabido que iba a tener un vecino en la parte posterior cuando compró esta propiedad, se lo habría pensado dos veces. La tensión aumentó cuando Pedro descubrió un pequeño desastre en su vestuario. Payaso, gritó Pedro con los pulmones llenos de aire mientras sostenía su ropa dañada. Cortó mi traje de tiburonosaurio a la mitad y juro que lo voy a pulverizar por este atrevimiento. Tener un hijo tan fuerte es una bendición, pero a veces los problemas crecen a la par de la fuerza. Riquito, eres un animal muy útil, pero esto ha pasado los límites. Mientras tanto, cerca de allí, la pequeña Pebble demostraba sus habilidades físicas con una energía desbordante. Eso es, Pebble, eres una verdadera atleta, gritaban con orgullo, pero pronto llegó el momento de la calma. Está bien, Pebble, ya fue suficiente por hoy porque tienes que ir a dormir tu siesta para recuperar energías. No, José, no insistas más porque si después te daremos tu jugo de bambú como recompensa por tu buen comportamiento. En medio de este escenario apareció Pablo, el inseparable compañero de Pedro, a quien este último solía llamar cariñosamente enano. Oye, Pedro, saludó Pablo con su amabilidad habitual. ¿En qué puedo servirte, enano?, respondió Pedro con un tono que mezclaba la superioridad y la camaradería. Bueno, he venido a un asunto oficial, explicó Pablo con cierta timidez.
Nuestro mutuo vecino Rocalito me dijo que te dijera que estuvieras callado mientras él toma unos baños de sol porque valora mucho su silencio. Pedro sintió que la sangre le hervía de indignación. Vaya, pero qué desvergonzado resultó ser este sujeto, exclamó Pedro moviendo los brazos con agitación. ¿Quién fue el que lo nombró rey del vecindario para darnos órdenes de esa manera? Pablo solo pudo encogerse de hombros y responder que no sabía nada al respecto, pues él solo escucha y obedece lo que le piden. Bien, pues no pienso convertirme en uno de sus vasallos ni pienso seguir sus reglas absurdas, sentenció Pedro con firmeza. Nos veremos después, enano, porque ahora tengo asuntos que atender. Pablo se retiró pensando que ya había cumplido con su deber y que ahora lo más sensato sería ponerse a salvo en una de las esquinas neutrales de la calle antes de que estallara el conflicto. Pedro continuó rumiando su enojo en voz alta, considerando que era una desvergüenza total que ese sujeto enviara al enano para que le dijera que se estuviera callado en su propia casa. Vilma, su sensata y paciente esposa, trató de calmar los ánimos sugiriendo que era mejor olvidarlo, ya que después de todo era el nuevo vecino, y tenían que aprender a soportarlo para mantener la armonía. Claro que lo pienso soportar, replicó Pedro con una ironía filosa. Un recto de derecha a la quijada debe ponerlo en su lugar y enseñarle modales básicos de convivencia. Esta es mi propiedad y no me estaré callado para nadie porque aquí mando yo. Vilma, al ver que su esposo se dirigía hacia el exterior, le preguntó con preocupación a dónde iba ahora. Pedro respondió con determinación que iba a conectar las aspersoras para regar el jardín y que poco le importaba si a su majestad de aquí junto le molestaba el sonido del agua o la humedad. Ya veo venir la tempestad, murmuró alguien al ver la determinación de Pedro. Está bien, Matilda, empieza a regar con fuerza, ordenó Pedro a su herramienta de jardín. El agua comenzó a salir con un ritmo constante, pero pronto el silencio fue interrumpido por un ruido inesperado. Esa cigarra pasó el verano entero cantando y ahora parece que nosotros también haremos ruido. ¿Qué fue eso?, gritó Rocalito apareciendo de repente con el rostro rojo de ira. Si vuelve a conectar esa regadera, Pansol, le haré un nudo en la nariz a usted también para que aprenda la lección. Pedro no se quedó atrás y desafió al vecino preguntando qué le parecería que él le aplastara la paz de un solo golpe. Vilma intervino nuevamente pidiendo tranquilidad, porque no querían que hubiera pleitos innecesarios entre vecinos. ¿Quién está peleando?, cuestionó Pedro tratando de justificar su actitud. Solo estoy gritando porque estoy muy enojado y tengo derecho a expresar mi frustración. Ya cálmate, Pedro, insistió Vilma, pero Pedro estaba en un estado de agitación difícil de controlar. ¿Lo detesto?, se preguntaba a sí mismo mientras caminaba de un lado a otro. No lo detesto, simplemente no soporto su arrogancia. Hay que ver eso, exclamó al ver al vecino realizando una actividad pacífica. Jugando con las margaritas como si fuera el ser más inocente del mundo. Ya lo había dicho antes que ese sujeto es una amenaza para la sociedad y para la paz de este barrio. Pablo intervino para señalar un detalle obvio mencionando que el vecino era notablemente más grande que Pedro. ¿Y eso qué tiene que ver?, respondió Pedro sin amedrentarse. Lo único que conseguirá ese hombre será cansarme y uno de estos días le voy a dar una golpiza que no olvidará jamás. Yo no haría eso si fuera tú, Pedro, advirtió Pablo con prudencia, pero Pedro ya no escuchaba razones. Esto se cansó y esta es la gota que vino a derramar el vaso de mi paciencia. Pedro caminó con paso firme hacia la cerca y gritó con todas sus fuerzas llamando a su rival. Oiga, Rocalíos, quiero arreglar algo con usted ahora mismo. Pablo observaba desde lejos con tristeza pensando en lo mucho que iba a extrañar a su amigo en el rumbo si las cosas salían mal. ¿En qué puedo servirle, señor Pocapiedra?, preguntó Rocalito usando un tono burlón y distorsionando el apellido de Pedro. Mi nombre es Picapiedra, corrigió Pedro con los dientes apretados. ¿Y cuál es la idea de arrojarme este puño de tierra a mi propiedad? Será mejor que se deje de tonterías si sabe usted lo que le conviene para su salud. Dejarme de tonterías, repitió Rocalito con una sonrisa provocadora. Correcto, amigo, estése quieto y no busque problemas donde no los hay. Pedro lo encontró muy gracioso, pero el vecino continuó con sus advertencias. Creo que es justo advertirle que yo soy un experto en karate y que mis manos son armas letales. ¿Karate?, preguntó Pedro confundido. ¿Quién es ese tal Karate? No sé quién es ese hombre, pero si vive en el vecindario también debería presentarse correctamente. Rocalito se desesperó ante la ignorancia de Pedro y lanzó un ataque rápido. No me vaya a hacer eso, por favor, suplicó Pedro por un segundo antes de ser derribado.
Adiós, gritó el vecino celebrando su movimiento. Pedro se levantó del suelo con la dignidad herida y declaró solemnemente que eso significaba la guerra total. Ambos estuvieron de acuerdo en que la paz se había terminado. Pedro Picapiedra, la próxima vez que quieras un trago de agua entra mejor por la puerta principal y ten mucho cuidado con el perro, advirtió Rocalito mientras se retiraba. Pedro pensó que Rocalios debía estar bromeando porque esa perrita pequeña que acompañaba al vecino no parecía capaz de dañar ni a una mosca. Hola pequeñita, saludó Pedro tratando de ser amable con el animal. No te asustes porque no voy a lastimarte, pero luego su mente empezó a maquinar un plan. Así que la cosa es con perros, ¿no es así? Pues da la casualidad que mi Dino es el campeón indiscutible del vecindario y tiene una fuerza descomunal. Poco después Vilma entró al garaje y se sorprendió al ver el cambio radical del lugar. ¿Por qué el garaje está arreglado como si fuera un gimnasio de entrenamiento profesional, Vilma?, preguntó ella misma antes de ver a Pedro. Pedro estaba poniendo a Dino en forma para la gran confrontación. Dino tiene una gran pelea pendiente con el perro. Era una mañana radiante en el cálido valle de Piedradura donde el sol brillaba con una intensidad generosa sobre las casas de piedra y los jardines bien cuidados de los ciudadanos. Pedro Picapiedra se encontraba en su jardín sintiendo el orgullo de un hombre que domina su territorio mientras observaba a su fiel mascota Dino. Está bien, Dino, dijo Pedro con una voz profunda y cargada de una solemnidad casi cómica mientras miraba al dinosaurio doméstico a los ojos. Llegó la hora de demostrar de qué estamos hechos porque el honor de la familia está en entredicho y no podemos permitir que nadie pase por encima de nosotros. El campo de honor pide a la profesora y parece que ahora sí que se compuso la cosa de una manera que no esperábamos. Pedro no podía imaginar en ese momento que su amado Dino estaba perdidamente enamorado, pero su atención fue desviada por el sonido de unas tijeras automáticas que funcionaban con una precisión asombrosa. Vaya, estas tijeras automáticas son una verdadera maravilla de la tecnología moderna, exclamó Pedro mientras observaba el ingenio mecánico trabajar el césped con una eficiencia envidiable. En ese momento apareció el vecino con una actitud que Pedro consideró de inmediato como un desafío a su autoridad doméstica. Oiga, Mermol, venga acá, gritó Pedro tratando de entender quién era el nuevo personaje que se movía con tanta seguridad en la propiedad contigua. Se trataba del nuevo vecino de Pedro, el tal Rocalito, quien parecía tener una opinión muy elevada de sí mismo y muy poca paciencia para los ruidos cotidianos de la vecindad. El señor Rocalito, con una postura aristocrática y distante, se dirigió a su ayudante para dar una instrucción clara. Voy a tomar un baño de sol, así que dígale a ese amiguillo suyo, el panzón Picapiedra, que no haga mucho ruido durante mi descanso. ¿Ya entendió la instrucción? El ayudante asintió con rapidez, confirmando que sí, señor, ya entendí perfectamente. Rocalito suspiró con frustración mientras miraba el horizonte de piedra, murmurando para sí mismo que si hubiera sabido que iba a tener un vecino en la parte posterior cuando compró esta propiedad, se lo habría pensado dos veces. La tensión aumentó cuando Pedro descubrió un pequeño desastre en su vestuario. Payaso, gritó Pedro con los pulmones llenos de aire mientras sostenía su ropa dañada. Cortó mi traje de tiburonosaurio a la mitad y juro que lo voy a pulverizar por este atrevimiento. Tener un hijo tan fuerte es una bendición, pero a veces los problemas crecen a la par de la fuerza. Riquito, eres un animal muy útil, pero esto ha pasado los límites. Mientras tanto, cerca de allí, la pequeña Pebble demostraba sus habilidades físicas con una energía desbordante. Eso es, Pebble, eres una verdadera atleta, gritaban con orgullo, pero pronto llegó el momento de la calma. Está bien, Pebble, ya fue suficiente por hoy porque tienes que ir a dormir tu siesta para recuperar energías. No, José, no insistas más porque si después te daremos tu jugo de bambú como recompensa por tu buen comportamiento. En medio de este escenario apareció Pablo, el inseparable compañero de Pedro, a quien este último solía llamar cariñosamente enano. Oye, Pedro, saludó Pablo con su amabilidad habitual. ¿En qué puedo servirte, enano?, respondió Pedro con un tono que mezclaba la superioridad y la camaradería. Bueno, he venido a un asunto oficial, explicó Pablo con cierta timidez. Nuestro mutuo vecino Rocalito me dijo que te dijera que estuvieras callado mientras él toma unos baños de sol porque valora mucho su silencio. Pedro sintió que la sangre le hervía de indignación. Vaya, pero qué desvergonzado resultó ser este sujeto, exclamó Pedro moviendo los brazos con agitación. ¿Quién fue el que lo nombró rey del vecindario para darnos órdenes de esa manera? Pablo solo pudo encogerse de hombros y responder que no sabía nada al respecto, pues él solo escucha y obedece lo que le piden.
Bien, pues no pienso convertirme en uno de sus vasallos ni pienso seguir sus reglas absurdas, sentenció Pedro con firmeza. Nos veremos después, enano, porque ahora tengo asuntos que atender. Pablo se retiró pensando que ya había cumplido con su deber y que ahora lo más sensato sería ponerse a salvo en una de las esquinas neutrales de la calle antes de que estallara el conflicto. Pedro continuó rumiando su enojo en voz alta, considerando que era una desvergüenza total que ese sujeto enviara al enano para que le dijera que se estuviera callado en su propia casa. Vilma, su sensata y paciente esposa, trató de calmar los ánimos sugiriendo que era mejor olvidarlo, ya que después de todo era el nuevo vecino, y tenían que aprender a soportarlo para mantener la armonía. Claro que lo pienso soportar, replicó Pedro con una ironía filosa. Un recto de derecha a la quijada debe ponerlo en su lugar y enseñarle modales básicos de convivencia. Esta es mi propiedad y no me estaré callado para nadie porque aquí mando yo. Vilma, al ver que su esposo se dirigía hacia el exterior, le preguntó con preocupación a dónde iba ahora. Pedro respondió con determinación que iba a conectar las aspersoras para regar el jardín, y que poco le importaba si a su majestad de aquí junto le molestaba el sonido del agua o la humedad. Ya veo venir la tempestad, murmuró alguien al ver la determinación de Pedro. Está bien, Matilda, empieza a regar con fuerza, ordenó Pedro a su herramienta de jardín. El agua comenzó a salir con un ritmo constante, pero pronto el silencio fue interrumpido por un ruido inesperado. Esa cigarra pasó el verano entero cantando y ahora parece que nosotros también haremos ruido. ¿Qué fue eso?, gritó Rocalito, apareciendo de repente con el rostro rojo de ira. Si vuelve a conectar esa regadera, Pansol, le haré un nudo en la nariz a usted también para que aprenda la lección. Pedro no se quedó atrás y desafió al vecino preguntando qué le parecería que él le aplastara la paz de un solo golpe. Vilma intervino nuevamente pidiendo tranquilidad, porque no querían que hubiera pleitos innecesarios entre vecinos. ¿Quién está peleando?, cuestionó Pedro tratando de justificar su actitud. Solo estoy gritando porque estoy muy enojado y tengo derecho a expresar mi frustración. Ya cálmate, Pedro, insistió Vilma, pero Pedro estaba en un estado de agitación difícil de controlar. ¿Lo detesto?, se preguntaba a sí mismo mientras caminaba de un lado a otro. No lo detesto, simplemente no soporto su arrogancia. Hay que ver eso, exclamó al ver al vecino realizando una actividad pacífica. Jugando con las margaritas como si fuera el ser más inocente del mundo. Ya lo había dicho antes que ese sujeto es una amenaza para la sociedad y para la paz de este barrio. Pablo intervino para señalar un detalle obvio, mencionando que el vecino era notablemente más grande que Pedro. ¿Y eso qué tiene que ver?, respondió Pedro sin amedrentarse. Lo único que conseguirá ese hombre será cansarme y uno de estos días le voy a dar una golpiza que no olvidará jamás. Yo no haría eso si fuera tú, Pedro, advirtió Pablo con prudencia, pero Pedro ya no escuchaba razones. Esto se cansó y esta es la gota que vino a derramar el vaso de mi paciencia. Pedro caminó con paso firme hacia la cerca y gritó con todas sus fuerzas llamando a su rival. Oiga, Rocalíos, quiero arreglar algo con usted ahora mismo. Pablo observaba desde lejos con tristeza, pensando en lo mucho que iba a extrañar a su amigo en el rumbo si las cosas salían mal. ¿En qué puedo servirle, señor Pocapiedra?, preguntó Rocalito usando un tono burlón y distorsionando el apellido de Pedro. Mi nombre es Picapiedra, corrigió Pedro con los dientes apretados. ¿Y cuál es la idea de arrojarme este puño de tierra a mi propiedad? Será mejor que se deje de tonterías si sabe usted lo que le conviene para su salud. Dejarme de tonterías, repitió Rocalito con una sonrisa provocadora. Correcto, amigo, estése quieto y no busque problemas donde no los hay. Pedro lo encontró muy gracioso, pero el vecino continuó con sus advertencias. Creo que es justo advertirle que yo soy un experto en karate y que mis manos son armas letales. ¿Karate?, preguntó Pedro confundido. ¿Quién es ese tal karate? No sé quién es ese hombre, pero si vive en el vecindario también debería presentarse correctamente. Rocalito se desesperó ante la ignorancia de Pedro y lanzó un ataque rápido. No me vaya a hacer eso, por favor, suplicó Pedro por un segundo antes de ser derribado. Aliós, gritó el vecino celebrando su movimiento. Pedro se levantó del suelo con la dignidad herida y declaró solemnemente que eso significaba la guerra total. Ambos estuvieron de acuerdo en que la paz se había terminado. Pedro Picapiedra, la próxima vez que quieras un trago de agua entra mejor por la puerta principal y ten mucho cuidado con el perro, advirtió Rocalito mientras se retiraba. Pedro pensó que Rocalíos debía estar bromeando porque esa perrita pequeña que acompañaba al vecino no parecía capaz de dañar ni a una mosca.
Hola pequeñita, saludó Pedro tratando de ser amable con el animal. No te asustes porque no voy a lastimarte, pero luego su mente empezó a maquinar un plan. Así que la cosa es con perros, ¿no es así? Pues da la casualidad que mi Dino es el campeón indiscutible del vecindario y tiene una fuerza descomunal. Poco después Vilma entró al garaje y se sorprendió al ver el cambio radical del lugar. ¿Por qué el garaje está arreglado como si fuera un gimnasio de entrenamiento profesional, Vilma?, preguntó ella misma antes de ver a Pedro. Pedro estaba poniendo a Dino en forma para la gran confrontación. Dino tiene una gran pelea pendiente con el perro de Rocalíos y debe estar preparado para defender el honor de los Picapiedra. Muy bien, tigre, ahora a brincar la cuerda con ritmo, ordenó Pedro mientras Dino intentaba seguir las instrucciones. Está muy bien, pero levanta más las piernas y no lo olvides nunca que tú eres un tigre salvaje en el fondo de tu corazón. Ahora vamos a trabajar con el saco de arena para endurecer los músculos. Pablo apareció por allí y comentó que parecía que el tigre ya estaba listo para la acción. Muy bien, Dino, llegó la hora de la verdad porque el honor de la familia está en entredicho y tú sabes perfectamente cuál es tu deber sagrado. Al campo de honor. A la carga, gritó Pedro emocionado. Sin embargo, cuando llegaron al lugar del encuentro algo inesperado sucedió. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Pedro sin poder creer lo que veían sus ojos. No puede ser. Es una perrilla encantadora. La agresividad de Dino desapareció en un segundo y fue reemplazada por una mirada de adoración absoluta. Ahora sí que se acabó de componer la cosa de manera definitiva porque Dino está perdidamente enamorado de la mascota del enemigo. Oye, Picapiedra, gritó Rocalito desde su jardín. Si no mantienes a tu animal lejos de mi propiedad voy a tener que intervenir y además lo voy a golpear en la cabeza para que aprenda. Pedro miró a Dino con decepción y le dijo que vaya arma secreta que resultaste ser en el momento de la verdad. Ese Rocalíos me vuelve loco con sus amenazas y sus aires de grandeza. Uno de estos días voy a dejar de tener buenos y pinos modales y olvidaré por completo que soy un caballero educado para darle su merecido. Hasta mi fiel Dino es un traidor que se une al bando contrario por un poco de afecto. Cálmate, Pedro, sugirió Pablo tratando de ofrecer una distracción saludable. ¿Por qué no te vas a jugar al billar y te olvidas de todos tus problemas por un rato? Sí, caballero, esa es una excelente idea, que se divierta mucho y descargue sus energías allí. Pedro aceptó la sugerencia y se dirigió al salón de billar. Correcto, adelante, Pedro, la mesa número 5 está disponible para ti. La mesa número 6 debe ser la siguiente porque tienes una cabeza estupenda para los números y el cálculo de trayectorias. Pedro intentó concentrarse en el juego, pero algo extraño sucedía. Aún aquí en este lugar sagrado del deporte escucho esa voz terrible de Picapiedra que me persigue. Todo estaba listo para el tiro perfecto. Ataca, Pedro, la bola 8 debe entrar directamente en la buchaca de este lado para ganar el juego. Pero la voz se hacía cada vez más real. Su voz la escucho muy cerca de mí, casi como si estuviera en la mesa de al lado. Picapiedra, gritó alguien con fuerza. Si efectivamente era su archienemigo personal. Rocalíos, exclamó Pedro soltando el taco de billar. ¿Qué cosa cree que está haciendo usted en este lugar? Jugando al billar, ¿qué más podría estar haciendo en un salón de billar?, respondió Rocalito con naturalidad. Oh, permítame un segundo, pidió el vecino antes de realizar un tiro. Solo eso faltaba, que este panzón me arruiné la tarde también aquí, se quejó Rocalito. Póngase en guardia, desafió Pedro sintiendo que el salón era demasiado pequeño para los dos. Déjame solo, enano, le pidió Pedro a Pablo, quien intentaba mediar. Lo voy a hacer pedazo de una vez por todas. Suéltame, enano, suéltame, que voy a arreglar esto de una vez por todas y para siempre. Pablo trataba de contenerlo diciendo que estaba avergonzado de él por actuar de esa forma tan impulsiva. Se suponía que viniste aquí para que descansaras, así que tranquilízate y respira profundo. Tienes razón, enano, admitió Pedro después de unos segundos de tensión. Y perdóname por haberte hecho camúsculos con mis tirones y empujones. ¿Te gustaría entrar a hacer un poco de ejercicio conmigo para liberar el estrés? Lo que tú digas, Pedro, respondió Pablo aliviado. Así te olvidarás de todas tus frustraciones y de los problemas con el vecino. Ahora sí voy a estar en forma para acabar con ese Rocalíos en el próximo encuentro. Tranquilízate y trata de olvidar a cómo se llame ese hombre, porque se supone que debes estar descansando y disfrutando de tu tiempo libre.
Tienes razón, enano, vamos a trabajar un rato con la piedrola medicinal para fortalecer el torso. Arriba. Venga con fuerza. Ya me siento mucho mejor después de este esfuerzo físico. ¿Te sientes bien, Pedro?, preguntó Pablo mientras secaba el sudor de su frente. Sí, es una forma estupenda de bajar de peso y de sentirse renovado. Creo que ya tuvimos suficiente por hoy porque ya nos deshidratamos y es mejor irnos antes de que nos desintegremos por el cansancio. ¿A qué bien estuvo la sesión? Me siento como un león listo para rugir. Y esta vez ese Buscalios de Rocalios no estaba por aquí para echarme a perder la noche con sus comentarios. Pero la paz duró poco. No es la voz. No puede ser posible, gritó Pedro al escuchar un sonido familiar. Poca Piedra otra vez aquí en mi camino. Rocalios. Poca Piedra, gritaban ambos mientras se encontraban de nuevo en una situación incómoda. Le voy a romper la cabeza, amenazó Pedro antes de regresar a su hogar. Hola, cariño, ¿te sientes mejor ahora?, preguntó Vilma al verlo llegar. Empácanos que nos mudamos de inmediato de esta ciudad, exclamó Pedro con desesperación. Pedro, ¿qué pasó exactamente? ¿No fuiste a jugar al billar para relajarte? Sí fui, pero igual que Rocalios él deliberadamente me siguió hasta allá para atormentarme. ¿Pero qué diablos?, exclamó Pedro al notar algo extraño en su mascota. ¿Qué le pasará a Dino que se acicala tanto y se preocupa tanto por su apariencia física? Vilma sonrió con ternura y explicó que lo que le pasa a Dino es que siente el influjo de la primavera y el llamado irresistible del amor en su corazón. Dino se ha enamorado perdidamente de la perrita del señor Rocalios, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Oh, no. No lo hará. No lo hará de ninguna manera, gritó Pedro negándose a aceptar la realidad. Dino, ven acá de inmediato. Obedéceme que soy tu dueño. Vamos, Pedro, no irás a interponerte en el camino sagrado del amor verdadero, ¿no es cierto?, preguntó Vilma con tono de reproche. Está bien, ya voy, respondió Pedro cuando escuchó golpes en la puerta. No tienen por qué tumbar la puerta con esa insistencia. Dino. ¿Desde cuándo tienes que tocar para entrar a tu propia casa, Pero la sorpresa fue mayor al abrir. Echándome su perro encima, panzón, gritó el vecino que estaba al otro lado. Venga acá y vamos a arreglar este asunto ahora mismo de hombre a hombre. Dino. Dino, gritaban ambos tratando de controlar a sus mascotas que solo querían estar juntas. Ahora será cuando lo llene de chichones Rocalios porque mi paciencia se ha terminado. Primero lo impresionaré con mi juego de piernas rápido y certero. En ese momento Vilma apareció con una bolsa. ¿No te importaría llevarte la basura, cariño?, preguntó ella con una sonrisa. Eso se llama servicio rápido, respondió Pedro tomando la bolsa mecánicamente. Usualmente reniega porque dice que es trabajo de mujeres, pero hoy Pedro estaba demasiado distraído. Vilma, esta casa está bajo ley marcial a partir de este momento, anunció Pedro con solemnidad. Nadie abandonará este lugar sin un salvoconducto oficial firmado por mí. Vamos, Pedro, lo siguiente que nos impondrá serán los apagones obligatorios, dijo Vilma sin tomarlo muy en serio. Hablo en serio, Vilma, las luces se apagarán a las 10 en punto de la noche para mantener la vigilancia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella asombrada. Dino, te conozco aunque te hayas disfrazado de esa manera tan ridícula, gritó Pedro al ver a su mascota intentando escapar. No te atrevas a salir de esta casa sin permiso. Y quítate ese horrible disfraz que no engañas a nadie. Está bien, Vilma, todo el mundo a dormir ahora mismo y háganlo deprisa porque mañana será un día largo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, contaba Pedro mientras marchaba por la casa. ¿Quién será el tío vivo que anda por ahí?, se preguntaba Pedro mientras intentaba conciliar el sueño. Como si fuera poco escuchar esos ruidos. Oiga, Poca Piedra, se le olvidó una cosa en mi casa, gritó Rocalito desde afuera lanzando un objeto. Tal vez ahora me dejen dormir un poco en paz, suspiró Pedro. Pero los ruidos de marcha continuaban. 1, 2, 3, 4. ¿Quién será el tío vivo que no deja de molestar? Cállate, demonio de perro, gritó alguien en la oscuridad. Cállate, Rocalío, respondió Pedro desde su ventana. Hay que verlo, se han venido peleando durante semanas sin descanso y no creo que puedan acostumbrarse el uno al otro nunca. Rocalío, si realmente es un hombre de las cavernas con honor, póngase en guardia para el duelo final. Correcto.
Estése quieto de una vez. ¿Qué le pasa a Rocalío? ¿Es que acaso teme a la velocidad legendaria de mi pierna? Voy a hacerle un agujero en la cabeza con este bastón de golf, si no se retira ahora mismo. Ahora sí hizo que me enfadara en serio y no respondo de mis actos. ¿Alguno de ustedes juega tenis para calmar los ánimos? No me vea tan feo que no le tengo miedo. Lo voy a hacer pedazos con mis propias manos si es necesario. ¿Y a qué se debe realmente este pleito que pasó entre Dino y la perrita?, preguntó un curioso. A mí no se me entiende, por favor, que esto es un asunto de honor. Ella no está aquí, Panzo, así que no la busque. Póngase en guardia. Póngase en guardia, gritaba Pedro lanzando golpes al aire. De repente el ambiente cambió por completo cuando recibieron una noticia impactante. Hola, mira esto, dijo Vilma mostrando un mensaje. ¿Que ella va a qué?, preguntó Pedro con los ojos muy abiertos. Oiga, Panzón, parece que nuestros perros van a tener descendencia y caracoles, eso significa que yo me convertiré en algo parecido a un abuelo. Saca el troncomóvil, Vilma, de inmediato. Todos iremos al hospital del veterinario para ver qué sucede. Esto va a acabar con mis nervios porque tardarán tanto en darnos noticias. Solo espero que mi perrita no se haya asustado demasiado con su cara de pocos amigos, señor Picapiedra. Si sus perritos se parecen a usted, le podría ocasionar un trauma infantil permanente a las pobres criaturas. Sí. ¿Qué le parecería si le diera una traumatizada en la quejada para que cierre la boca? Inténtelo si se atreve, Panzón. No me diga, Panzón, que me ofende. Por favor, ¿quieren dejar de discutir por un momento en este lugar sagrado?, pidió Vilma con firmeza. Tiene razón, admitió Rocalito. Muy bien, vamos a dejar de discutir de una vez por todas y a empezar a pelear en serio. Es una buena idea, exclamó Pedro, pero antes de que pudieran hacer nada el doctor apareció. Bueno, los felicito, señores, dijo el médico con una sonrisa. Chispas, lo siento mucho, doctor, se disculpó Pedro al darse cuenta de que casi golpean al hombre equivocado. Los dos creímos que usted era el otro en medio de nuestra confusión. No hay cuidado, respondió el doctor con calma. Solo tendré que agregarlo a su cuenta por las molestias causadas. ¿Qué pasó con los perros, doctor? ¿Ya llegaron todos los cachorros al mundo? Sí, ya llegaron y todo salió perfectamente bien. Son ustedes ahora dueños de 15 nuevos cachorritos hermosos y saludables. ¿De 15 cachorritos en total?, preguntó Pedro asombrado por la cifra. Y a Matamalú, qué bendición. Y ya que básicamente somos consuegros ahora, Rocalío, seamos buenos amigos y buenos vecinos para siempre, propuso Pedro extendiendo su mano. Claro, Picapiedra. Vengan esos 5, respondió Rocalito sellando la paz con un fuerte apretón de manos. ¿No es maravilloso este final para nuestra rivalidad? Y estos bebitos se divierten mucho jugando entre ellos sin importar de quién son hijos. Si ve, mami, a los perritos como corren por todo el lugar. ¿Qué además de cachorros nos trajo esta situación? Otra cosa buena nos pasó, y es que Pedro y el señor Rocalíos por fin aprendieron a estar juntos y a respetarse como vecinos. Poco tiempo después Pedro estaba en su teléfono de piedra. Hola, Rocabesa, habla Pedro. Sí, quiero contarte algo importante. Oye, ¿no te gustaría tener un nuevo perrito en tu casa? Hola, Rocabesa, también llamo para saludarte. Rocky Gosa, oye, ¿no podrías dar albergue a un hermoso perrito que necesita un hogar amoroso? Espera un segundo, Rocabesa, quiero llamar también al señor Rajuela para ofrecerle uno. Te quedarás con uno, bien, Rocky Gosa, me alegra mucho escuchar eso. Tienes mucha razón, Vilma, estos dos van a tener que estar juntos mucho tiempo porque ahora los une una familia muy numerosa de 4 patas. La amistad había florecido donde antes solo había piedras y gritos, demostrando que el afecto y la familia siempre son más fuertes que cualquier disputa vecinal.